Entonces, por ejemplo, si no tenemos refrigeración forzada y la altura de instalación del transformador es 2.600 metros, tenemos un derrateo, es decir, una pérdida de potencia del 27%. ¿Okay? Entonces, ese transformador con refrigeración natural, Profe, ese porcentaje de pérdida se puede ¿perdón? La otra opción, y es lo que uno generalmente ve aquí en Colombia, es especificar la potencia del transformador a una altura determinada. El señor fabricante X, Magnetron, FIR, etcétera, 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 necesita un transformador de 2000 kVA efectivos a la altura 1. Mira cómo lo hace. Si usted le quiere colocar un refrigerador forzado, listo, me lo vende con la celda con refrigeración forzada. Si lo quiere con refrigeración natural, mira cómo hace. Normalmente es eso. Eso normalmente no se preocupa por eso, porque uno normalmente no sabe de eso. Y le deja ese problema al fabricante. Necesito 2000 kVA puestos en Bogotá. Solucionen el problema. Usted sabe fabricar transformadores y celdas y refrigeración, hágalo. Y me entrega a mí la mejor opción. Me dice cuánto vale. Y yo pues cotizo 2 o 3 con todos los fabricantes y económicamente miro la mejor opción para el mismo transformador. Dejémoslo así. ¿Sí? Dejémoslo así. Ahora vamos a la ficha impedancia. Entonces, normalmente estos datos, ¿quién nos los da? Fabricante, ¿cierto? Son los ensayos de vacío y de cortocircuito. Asumamos valores típicos. ¿Ves? No es tan lejos. Impedancia de cortocircuito tanto en secuencia positiva como en secuencia cero de 6.25%. ¿Estos deben ser iguales o diferentes? Normalmente, en un transformador convencional, la impedancia de cortocircuito en secuencia cero es igual o diferencia de impedancia de cortocircuito en secuencia positiva. Igual. Igual. ¿Cuándo puede cambiar? Cuando yo coloco el punto neutro, lo conecto a mi sistema de referencia, a la malla de puesta a tierra o al sistema de puesta a tierra a través de una impedancia. Pero ya no cambio por el transformador, sino por el elemento de conexión a la puesta a tierra. Si yo tengo un transformador con una corriente de cortocircuito muy alto, es posible que este transformador nos dé acélica en el estudio de arco eléctrico, yo puedo disminuir esa corriente de cortocircuito falla monofásica o falla doble fase a tierra, es decir, falla desbalanceada a tierra, con resistencias o reactancias de conexión a tierra. Es decir, no hacer conexión sólida punto dentro del transformador tierra, sino hacer conexión a través de una impedancia. Eso es para bajar el pico de corriente. Para bajar la magnitud de la corriente de cortocircuito. Cuando la corriente trifásica es muy alta, esa solución ya no sirve. Eso es solo para disminuir corriente de falla a tierra. Entonces, fase tierra o fase tierra. Si la corriente trifásica es muy alta, ya toca mirar las alternativas. Por ejemplo, reactores en serie con el transformador. Aumenta la impedancia de cortocircuito, manteniendo constante la impedancia en estado estacionario. En la actualidad se está trabajando mucho más con la protección, más que intentar disminuir la corriente. El problema de arco eléctrico es energético, corriente-tiempo, entonces disminuyamos el tiempo. Entonces ya en la actualidad hay protecciones, son protecciones realmente nuevas, 2 o 3 años, en las cuales se tiene un selector de mantenimiento. Si yo tengo que ingresar al tablero en el cual se tiene una gran corriente de cortocircuito, por lo cual una gran posibilidad de energía de arco eléctrico, cambio la protección que está más arriba del tablero, una llave, a modo mantenimiento. ¿Qué hace eso? Elimina el ajuste normal de la protección contra cortocircuito, los interruptores automáticos, y coloca un ajuste temporal de mantenimiento, lo suficientemente corto como para que si se presenta una falla que genera arco eléctrico, pues ese arco eléctrico no sea altamente energético.
Ya fabricantes como ABB, Schneider, Siemens fabrican ese tipo de protecciones en las cuales tienen el método de mantenimiento. Es mucho más económico si uno cuenta pues, la infraestructura que uno debe tener en cuenta para solucionar el problema. Si uno le soluciona un problema con bancos de reactores, pues necesita un módulo adicional para el banco de reactores. Eso ya es un problema desde el punto de vista de espacio físico. En la ficha tabs, aquí tenemos los tabs que puede tener el transformador. Normalmente, ¿cuándo se utiliza esta ficha tabs? Cuando yo voy a usar un trabajo que no me da la atención que necesito para quitar el tab que se piensa. Pero eso lo podría hacer de forma manual acá, ¿cierto? Realmente esta ficha tab se utiliza cuando el transformador se utiliza como regulador de voltaje. Por ejemplo, transformadores de potencia. Los transformadores de potencia se tienen intercambiadores de tab automáticos. Básicamente lo que tienen es un sistema de control que detectan que si el voltaje cae mucho, entonces debe aumentar el tab para aumentar el voltaje de la salida. Al contrario, si el voltaje aumenta mucho, debe disminuir el tab para disminuir el voltaje de la salida. Y todo eso lo hace de forma automática. Entonces, mantener la tensión. Esa función se denomina el ABR, regulador automático de voltaje. Los transformadores cumplen en algunas ocasiones función de ABR. En subestaciones de distribución generalmente eso no se hace. En subestaciones de distribución generalmente se ajusta el tab una única vez de acuerdo a el perfil de carga que uno espera alimentar. Si cambia el perfil de carga, no hubo una reestructuración de la empresa y se quitaron o se colocaron cargas, entonces toca volver a calcular la posición óptima de tab, pero se hace una vez, no de forma automática. Generalmente no se hace eso, pero si se quiere se puede hacer. Entonces aquí podemos escoger primero en qué devanado se colocan los tabs. Normalmente los tabs se colocan en qué devanado. No, ni en el primario ni en el secundario, no es la respuesta correcta. En el devanado de mayor tensión, independiente si es primario o secundario. Entonces, en este transformador que nosotros estamos trabajando, el de mayor tensión es el primario, pero no siempre. Si estamos trabajando, por ejemplo, en un transformador de una central de generación que eleva de 13.800 voltios, voltaje generado a 230.000 voltios, tensión de transmisión, en ese transformador normalmente el intercambiador de tabs está en el devanado secundario, el de alta tensión. ¿Por qué alta tensión normalmente? Menor corriente, LDI de T. Cuando nosotros hacemos intercambio de tabs, sobre todo en estos transformadores que hacen intercambio de tab bajo carga, nos interesa que se tenga el menor LDI de T posible, ¿cierto? Al hacer un cambio en un tab, estamos cambiando la corriente, estamos cambiando la inductancia. Pues al disminuir el LDI de T, disminuimos el transitorio, las sobretensiones que se producen por el cambio de inductancia y el cambio de corriente. Entonces, para minimizar el LDI de T, eso disminuye transitorios, disminuye el daño de los contactos del intercambiador de tabs. Entonces se suele construir el intercambiador de tabs en el devanado de mayor tensión, independiente si es primario o secundario, el de mayor tensión. Entonces, para nuestro caso, secundario es el de baja tensión, primario es el de alta tensión, ¿cierto? 34.500 voltios, entonces nuestro intercambiador de tabs estará en el secundario. Entonces aquí escogemos en qué tab lo queremos. Tab menos 5, tab menos 2.5, tab 0, 2.5 o 5. ¿Sí? Coloquémoslo inicialmente en el tab 0. Ya después miramos si necesitamos cambiar el tab. Si queremos trabajar con la función de regulación automática, se trabaja esta ficha de voltaje regulado. En sistema de puesta a tierra, aquí escogemos el tipo de conexión del transformador. Normalmente en distribución, ¿qué conexión se trabaja? DY. ¿Por qué? En el secundario tengo sistemas de distribución por las cargas que nos requieren. Sí. No, tampoco. Si tenemos sistemas desbalanceados en el devanado secundario,
al tener conexión en Y en el devanado secundario y conexión en delta en el devanado primario, el transformador con ese tipo de conexión nos ayuda a balancear corrientes. Esa es la principal razón de utilizar delta Y. Si por ejemplo tenemos en la fase A de baja tensión 1000 amperios, en la fase B 500 amperios y en la fase C 250 amperios, un sistema fuertemente desbalanceado, esas mismas corrientes en este caso de línea vistas en el devanado de media tensión van a estar mucho más balanceadas. Entonces, esa conexión delta Y nos ayuda a balancear carga, a balancear corriente. Primera ventaja. Segunda ventaja que se ha visto en los últimos años: el transformador con conexión delta Y sirve como filtro de armónicos de tercer orden. Es decir, en el devanado secundario baja tensión tenemos armónicos de orden 3, 6, 9, 12, 15, todos los que son múltiplos de 3. Esos armónicos no van a propagarse a través de las líneas de media tensión, quedan encerrados en la delta. O sea, no es que desaparezcan, el transformador los va a soportar, pero la línea no se va a ver afectada, la línea de media tensión no se va a ver afectada. Solo esos armónicos de orden 3, los armónicos de orden 1, los armónicos de orden 2 no se van a ver filtrados. Entonces ya toca mirar otras soluciones. Entonces, esas son las principales razones: balance de cargas y filtro de armónicos de orden 3. ¿Y por qué 5? Entonces, en Colombia generalmente utilizamos transformadores de distribución con conexión de Y secuencia 5. ¿Por qué 5 y no 7 o 1? ¿Y por qué la norma dijo que 5? ¿Qué ventaja tiene tener todos los transformadores con la misma secuencia de conexión? Facilidad de conexión en paralelo. Esa es la principal razón. Cuando yo tengo todos los transformadores con la misma secuencia de conexión, lógicamente, si tengo dos transformadores de la misma tensión y la misma impedancia de cortocircuito, conectarlos en paralelo es muy fácil. U con U, B con B, W con W, X con X, Y con Y, Z con Z, N con N. Pared de contacto. Necesito saber leer. Si sé leer, de Y5, hice la primera parte, U con U, B con B, hice la segunda parte. No necesito ponerme a pensar qué punto debo conectar con qué punto para evitar generar un cortocircuito. Esa es la principal razón. Facilitar conexión de transformadores en paralelo cuando se requiere hacer conexión de transformadores en paralelo, que en la industria realmente no es común. En sistemas grandes, por ejemplo, en un sistema de estos, es posible que sea mejor colocar dos transformadores de 1000 kVA que uno solo de 2000. ¿Por qué? Confiabilidad. Por confiabilidad. Si tenemos una falla en un transformador y el transformador alimenta el 100% de la carga, tenemos un sistema 100% por fuera de servicio. Si no tenemos generadores, cuando tenemos dos transformadores, tan solo el 50% de la carga, en el caso más crítico, suponiendo que tenemos carga conectada igual a potencia del transformador, por fuera de servicio. Entonces, por confiabilidad, cuando estamos hablando de las potencias tan grandes, es mejor trabajar con dos transformadores pequeños que con uno grande. ¿Qué otra ventaja tiene? La corriente de cortocircuito para un transformador de 2000 kVA es mucho mayor que la corriente de cortocircuito, estamos hablando de cortocircuito en baja tensión, que la corriente de cortocircuito de un transformador de 1000 kVA. Entonces, si yo tengo dos sistemas de 1000 kVA separados, tengo corrientes de cortocircuito mucho menores que si tengo un solo sistema de 2000 kVA. Si uno de los dos tramos que están en paralelo falla y no está en capacidad de asumir los dos MVAs que tengo en carga, parte del sistema queda por fuera de servicio. o sea, tocaría tener cargas esenciales y no esenciales para en caso de falla que salga a la mitad de los sistemas. Normalmente lo que uno hace en los sistemas es tener una fuente de respaldo. Entonces, el transformador, ¿para qué me sirve? Para conectar mis cargas a mi fuente de alimentación principal. Entonces, en ese caso falla un transformador, pues la mitad del sistema estaría alimentado por alimentación normal, red de media tensión, transformador baja tensión, y la otra mitad por planta. Mientras alimento el transformador. Mientras arreglo con el transformador. Entonces, conexión de Y
150 grados de desfase entre tensiones de línea del primario y tensiones de línea del secundario, es decir, DY5, y con conexión sólida a tierra. Aquí yo puedo tener conexión a través de un resistor, de una resistencia, aquí le coloco el valor de la resistencia, o de un reactor, una reactancia inductiva, aquí coloco el valor de la reactancia inductiva. Por el momento dejémoslo conexión sólida, ya después miramos si podemos colocar una resistencia para disminuir corriente, si vale la pena. Y aquí en protección, pues básicamente lo que vamos a mirar es la curva de daño del transformador. Esta curva nos va a servir cuando hagamos todo el ajuste de protecciones para especificar bien las protecciones y ajustarlas bien. Pues esta es una curva típica de daño de un transformador. En el eje X tenemos la corriente, en el eje Y tenemos el tiempo. Todo lo que son curvas TCC es de la sigla en inglés de curva corriente tiempo, vienen de esa forma. Eje Y, tiempo, eje X, corriente. Entonces, ¿qué tenemos acá? La curva de daño de corto tiempo. Esta FLA es la corriente nominal del transformador. Esta es la curva de daño en corto tiempo, sobrecarga. Esta es la curva de daño, perdón, tiempo largo, sobrecarga. La curva de daño en tiempo corto, daño térmico. Y la curva de daño en cortocircuito. La curva de daño de cortocircuito se divide en dos partes. Una que son las fallas frecuentes y la otra que son las fallas poco frecuentes. Cuando hablamos de fallas poco frecuentes es un cortocircuito que dure mucho tiempo, por ejemplo. Eso es poco frecuente en el sistema. Entonces, lo que vamos a tener no es daño eléctrico, sino daño mecánico. Normalmente uno con cual trabaja con la curva continua. ¿Sí? Las fallas infrecuentes, pues normalmente uno no las tiene en un sistema bien construido. Y aquí está la corriente de arranque. Toca tener en cuenta esa corriente de arranque, ya que las protecciones que estén aguas arriba del transformador no deben permitir que el transformador arranque. Entonces es un punto importante para el ajuste de las protecciones. Ese punto de corriente de arranque yo lo puedo ajustar. Normalmente un transformador de distribución convencional tiene una corriente de arranque que es 6 veces la corriente nominal y esa corriente de arranque dura máximo 6 ciclos. En la actualidad están de moda, y cada vez más de moda, los transformadores de alta eficiencia. Un transformador de alta eficiencia es un transformador que tiene un núcleo muy pequeño, por lo cual las pérdidas en vacío son mucho menores que las de un transformador convencional. Estamos hablando que en un transformador convencional de distribución las pérdidas en vacío están del orden del 3% de la potencia nominal, es decir, un transformador de 2000 kVA va a tener unas pérdidas en vacío, solamente por el hecho de estar conectado y magnetizar el núcleo, pérdidas por corrientes parásicas y por histéresis del orden de 2×3, 660 kilovatios. Hartísimo, ¿cierto? Un transformador de alta eficiencia puede llegar a pérdidas de vacío de tan solo el 1.5% de la potencia nominal, es decir, disminuir de 60 kilovatios a 30 kilovatios para ese mismo transformador. Desventaja. Pues, uno, el costo. Un transformador de alta eficiencia es mucho más costoso que un transformador convencional. Y segundo, la corriente de arranque. Al tener un núcleo mucho más compacto, vamos a tener mayores densidades de flujos circulando a través de ese núcleo, por lo cual estas corrientes de arranque pueden llegar a 10 veces la corriente nominal. Es algo a tener en cuenta. Eso limita mucho todo lo que es la coordinación de protecciones aguas arriba del transformador. Entonces es algo bien importante tener en cuenta. Entonces trabajemos con un transformador convencional. Digamos que la corriente de arranque es de 6 veces la corriente nominal. Y que esa corriente de arranque va a durar máximo 6 ciclos. Esto también es probabilístico, ¿cierto? Depende del momento en el cual yo conecto el transformador.
No es lo mismo conectar, no es lo mismo la duración de la corriente, la magnitud de la corriente de arranque, cuando yo conecto el transformador en el mismo momento en que lo desconecté. Por ejemplo, desconecté el transformador cuando la línea A estaba en el máximo de voltaje. Si soy capaz de conectar el transformador en ese mismo punto, no vamos a tener corriente de arranque alguna. ¿Por qué? Porque las condiciones de flujo en el momento de energización van a ser exactamente iguales a las condiciones de flujo en el momento que lo desenergicé. Entonces, para el transformador es como si nunca se hubiera desenergizado. Si al contrario tengo un desfase de 8 milisegundos, si estamos hablando de 60 Hz, es decir, medio ciclo, entre conexión y desconexión, es decir, desconecté el transformador cuando la tensión de la línea A estaba pasando por el máximo, y estuve tan de buenas que hice la conexión cuando la tensión de la fase A estaba pasando ahora por el mínimo. En ese momento tuve un cambio completo, desfase de 180 grados en los flujos de cada una de las columnas. En ese momento tengo la mayor corriente de arranque en magnitud y en tiempo. En transformadores de distribución eso no se controla, entonces uno que asume que puede pasar lo peor, el segundo caso. En transformadores de potencia eso sí se puede controlar. Los relés de apertura y cierre memorizan cuándo se abrió el interruptor, en qué momento de tensión, cuál era el punto de cada una de las tensiones de línea, el momento que se desconectó, y cuando se cierran en el mismo punto. ¿Eso sería un ciclo de resierre? ¿Perdón? Un ciclo de resierre sería. En transformadores de potencia. Pero en las máquinas, no, según he escuchado, no se recomienda hacer resierre luego de una falla. ¿Eso sería una falla o no? No, simplemente abrió. Simplemente abrió y volvió a hacer la. Por ejemplo, cuando abrió el transformador, interruptor de control del transformador, interruptor de control del transformador, cuando hubo una falla en la red del operador de red, entonces, hubo mantenimiento programado, no programado, hubo desconexión de la red de media tensión, el transformador se desenergizó, entré a generar con generadores, y cierto tiempo después se energizó nuevamente el transformador porque ya la red de media tensión. No hubo una falla en la máquina, que fue una falla externa. Sí, ni siquiera falla, desconexión del transformador. En una subestación de potencia, lo mismo, necesito hacerle algún tipo de mantenimiento al transformador, que es lo lógico que yo hago. Por ejemplo, si necesito hacer un análisis de radiofrecuencia, un análisis de descargas faciales, desenergizar. Desenergizo el transformador, instalo los equipos de medición y luego vuelvo a energizar. Ni siquiera falla, puede ser mantenimiento. Listo. Con esto ya tenemos configurado nuestro transformador. Y ok. Ahora llamemos a este bus el TGD, el tablero general de distribución o el tablero general de acometidas. Al bus 2. Ahora de aquí vamos a ir hacia unos alimentadores que alimenten motores y hacia otros alimentadores que alimenten iluminación y carga electrónica, por ejemplo. El breaker del lado de alta y lado baja. Ahorita los colocamos. Primero vamos a configurar, correr flujo de carga y luego corremos cortocircuito y protecciones. Entonces, creemos otro nodo. Vamos a unir el TGD con este nodo, a este llamémoslo CCM1. A través de un sistema de electrobarras. Tenemos dos modelos de electrobarras en este programa. Este que se denomina el bus duct es básicamente una electrobarra ideal. Entonces, si tenemos longitudes de electrobarras cortas,
podemos trabajar con este elemento ideal, y el otro, que es el busway, pues es el elemento real, el que tiene resistencia y reactancia. Entonces, si ya las longitudes o las corrientes de esas barras no son despreciables, deberíamos trabajar con este elemento. ¿Sí? ¿Por qué se creó este elemento? Hablando un poquito de historia, pues básicamente por la carreta que echaban los fabricantes de electrobarras. No sé si alguno de ustedes tuvo la fortuna de recibir alguno. Y la principal ventaja que decían ellos: mire, eso es un conductor ideal. ¿Cierto? Lo primero que le enviaron a uno. Entonces, debido a que eso lo decían, pues lo que reprodujeron los fabricantes de este tipo de aplicaciones fue esa teoría. Solo teoría. Ya en la realidad, pues no. Es cierto que una electrobarra quedó en un tablero de distribución general con un transformador. Se puede despreciar, sí, es que tenemos un tramo de 10 metros de electrobarra. Para una electrobarra de 1000 amperios, sí, efectivamente la resistencia es despreciable. Pero en este momento las electrobarras no solo se utilizan para alimentadores de gran potencia, sino también para distribución. Entonces, el proceso transformando una electrobarra hasta el piso 20 y de ahí conecto los diferentes tableros. Cuando estoy hablando de 50 metros de electrobarra, eso ya no es despreciable. ¿Cierto? Eso ya no es despreciable. Entonces ahí toda esa teoría se empieza a caer y ya los fabricantes tuvieron que empezar a modelar mejor sus electrobarras, y en sus catálogos, y en los catálogos 2017-2018, a diferencia de los catálogos 2016, ya hablan de resistencia y reactancia. Todavía está la pelea de que no tienen en cuenta la reactancia capacitiva. Y es muy importante, desde el punto de vista modelo es muy importante, sobre todo cuando se están inventando circuitos de iluminación. ¿Qué características tienen los circuitos de iluminación actuales? Casi el 100% de los circuitos de iluminación son con iluminación LED o con drivers de algún tipo. Esos son cargas que, desde el punto de vista modelos de circuitos, son cargas RC. Cuando estamos alimentando cargas RC, despreciar la reactancia capacitiva de los conductores es un error craso. Y ese es el primer error que uno comete cuando trabaja con el método de los momentos en instalaciones modernas. A uno se le olvida esa teoría del método de los momentos. El método de los momentos, ¿cuándo sirve? Cuando tengo cargas significativas, donde el factor de potencia está entre 0.85 y 0.95, por lo cual la tensión de salida del conductor está aproximadamente en fase a la tensión de entrada del conductor. Si eso no se cumple, ese método de momento no sirve. Y en la mayor parte de las cargas de este tipo, electrónicas e iluminación de descarga electrónica, pues no se cumple eso. Entonces, trabajar con el método de los momentos, o en términos generales, trabajar despreciando la capacidad, la reactancia capacitiva de las líneas, es un error fuerte. Nos va a generar errores fuertes en los cálculos de regulación de voltaje. Entonces, sigue esa pelea. Seguramente en un par de años, cuando nuevamente los fabricantes se den cuenta que están cometiendo ese error, entonces empezarán a entregar los datos completos de sus barras, no solo la parte resistiva y reactiva inductiva, sino también la reactiva capacitiva. En este momento uno lo puede meter, el problema es uno dónde consigue ese dato. En este momento estamos haciendo un par de proyectos de modelado de blindobarras y eso cambia mucho. Si uno va con una blindobarra marca X a la blindobarra marca Y, la capacidad puede aumentar al doble. Por el tipo de material, la distancia de separación entre barras, eso cambia muchísimo. Entonces es muy difícil uno como usuario decir, mire, esa blindobarra tiene tal reactancia capacitiva por unidad de longitud. Entonces, si uno no le da ese dato al fabricante, realmente uno queda con ese modelo cojo. Utilicemos esta blindobarra, entonces la que tiene en cuenta reactancia inductiva y resistencia en serie. Entonces, este CCM tiene también una tensión nominal de 0.48 kilovoltios. Buena pregunta. Claro, ¿Ese cuénteme. elemento está en la versión 16? No. En la versión 16 solo está el bus duct, es decir, el elemento ideal. ¿Se utiliza ese para afectar los cálculos? Sí, la regulación de voltaje. Si esta electrobarra tiene una amplitud grande y corriente grande, la regulación de voltaje le puede dar resultados completamente erróneos. Una diferencia del 2-3%, y eso es altísimo para regulación de voltaje en baja tensión. ¿Del nodo? Doble clic sobre el nodo. ¿Y acá?
Ya vamos a la electrobarra. Y coloquémosle la longitud. Supongamos que esto es una electrobarra de unos 50 metros de longitud. 50 metros. Y aquí vamos a trabajar con blindobarras de fase aislada, son las más comunes aquí en Colombia, en cobre. Y que tiene una corriente nominal, coloquémosle de unos 600 amperios. Ya después miramos si es la adecuada o no. Y a partir de ahí, digámosle datos típicos de impedancia. Aquí le vamos a dar datos de corrientes de cortocircuito que soporta esta blindobarra. Entonces, estos datos también deben estar en el manual del fabricante. Entonces, vamos a suponer que soporta una corriente de cortocircuito simétrica de unos 15 kiloamperios. IS 15 kiloamperios. Entonces, esa es la corriente de cortocircuito que soporta esa barra. Y vamos a trabajar con unidad de resistencia, estos datos, en ohmios por metro, por cada 100 metros. Entonces, por favor, cambien aquí la unidad, ohmios por cada 100 metros, y aquí vuelvan a dar datos típicos de impedancia, para que les actualice las unidades. Ya con estos datos se especificó la impedancia serie de esta electrobarra. Nuevamente, estas electrobarras en este momento solo manejan el modelo serie, resistencia en serie con bobina. La reactancia capacitiva se está despreciando, ¿sí? Y es muy difícil en este momento darle un valor. Si uno compra la electrobarra, realmente uno no tiene cómo medir esa capacidad y a simple vista uno no es posible determinarla. Y ahora de este CCM salgamos con conductores convencionales. Vamos a trabajar con cables. Entonces aquí vamos a trabajar con cables. Entonces aquí unos cables para un par de ramales que van a alimentar unos motores. Entonces este cable 1 especifiquémoslo. Conectemos primero el motor, por favor. Vamos a escoger aquí el motor de inducción. Entonces de ese CCM, del CCM1 vamos a alimentar dos motores de inducción. Entonces un motor de inducción, viene acá. Para hacer las cosas más rápido vamos a colocar dos motores exactamente iguales, ¿de acuerdo? Con cables exactamente iguales. Vamos a unir el cable al CCM y vamos a hacer lo que yo les dije que no hicieran para ver qué pasa con este software. Vamos a unir el cable directamente al motor. Entonces, cuando intentamos hacer las cosas mal, este tipo de software, ya muchos hacen esto, crea un nodo de forma automática. No se puede unir directamente el cable con el motor, por lo cual en la mitad debe ir un nodo, y ahí lo creo. Especifiquemos el motor, doble clic sobre el motor.
motor de inducción, profesor? Sí, motor de inducción. Vamos a la ficha nameplate, datos de placa. Si tenemos los datos de placa, pues aquí debemos colocar todos los datos de placa. ¿Sí? Vamos a llamar un motor de la librería. Entonces, en este momento, aquí no está disponible. Digámosle cancelar. Sí, no, ahí ya lo cogí. Bueno, entonces acá en en caballos, 480 voltios. Entonces ahí solo le muestra los motores que se pueden conectar a esa red, que serían los de 460 o los de 480 voltios. Por regulación de voltaje ya no se puede conectar ningún otro motor a esa red de 480 voltios. Y estoy escogiendo el motor de 300 kilovatios. En este caso, perdón, de 300 caballos. Y ok. ¿Cuántos caballos me puede hacer? El 300, el último. Al escoger ese motor de la librería, pues ya de la librería se llaman todos estos datos, que son los datos de comportamiento del motor en diferentes puntos de operación. Entonces, ¿cuál es el factor de potencia y la eficiencia del motor cuando está trabajando al 100%, 75%, 50% de la carga y cuando está en vacío? ¿Sí? Aparte de eso, datos de los ensayos de rotor bloqueado y el modelo. Aquí vamos a tener un problemita, y es que cuando le digamos que a partir de estos datos de placa y de esta característica de rotor bloqueado determine el modelo de la máquina, este modelo ¿para qué nos sirve? Para poder determinar la curva de corriente de arranque del motor, y esa curva de corriente de arranque del motor nos sirve para poder especificar las protecciones del motor. Cuando vamos a decir eso, nos va a aparecer este letrero. Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, que este módulo no está habilitado para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde aquí vamos a llamar la librería. ¿Sí? Entonces, desde aquí, esto que hicimos anteriormente, pues no nos va a servir, ¿sí? Porque lo que estábamos haciendo era especificar datos de placa y a partir de los datos de placa determinar el modelo de la máquina. Como ese módulo está inhabilitado, entonces nos toca llamar un modelo de la librería, o sea, hacer lo contrario. Entonces, desde aquí, clic en librería. Single 1 es un modelo sencillo, básicamente, llamemos uno cualquiera. Ok. Es el modelo más sencillo del motor, un modelo equivalente RL serie. El siguiente modelo es el Single 2. Es el modelo que ustedes han venido trabajando en máquinas. ¿Cierto? Estator, rotor. Aquí tenemos el equivalente, esta resistencia es el equivalente de la resistencia del rotor más la resistencia de la carga. ¿Recuerdan? RR más RR sobre S por 1 menos S. Entonces es este equivalente. Y el circuito magnético. Y los siguientes modelos son para motores de doble jaula de ardilla. Es decir, motores clase C, clase D, que tienen doble jaula. En este momento los motores típicos que se utilizan en la industria son los motores clase B. Entonces trabajemos con el modelo Single 2. ¿Okay? Ese es el motor típico. El clase A ya es muy poco utilizado en la industria por lo que tiene un bajo par de arranque. El clase B es el que generalmente se utiliza cuando se requieren motores de inducción, que es alto par de arranque dentro de los motores de inducción. Clase C y clase D son motores de alto par de arranque a baja corriente de arranque, pero tienen el problema de que la regulación de velocidad es muy mala. ¿Sí? La velocidad cae mucho cuando aumenta la carga. Entonces, de estos Single 2, vamos a trabajar con uno de 300
caballos o similar, no. Trajemos el último, el de 500 caballos, que eso nos da, sí, aproximadamente 400 kilovatios. Entonces, el último. Del primer listado, LVHS son referencias de diferentes tipos de motores. Trabajemos el último, el de 500 caballos de 2 polos. Single 2, diseño LVHS HT y el modelo, el MB de 500 caballos. Qué pena, trabajemos el LV. El MB es un motor de media tensión. De pronto nos hace cosas raras en nuestra red de media. Entonces trabajemos el LV de 250 caballos. Seleccionamos ese motor. Para información del tipo de motor que estamos escogiendo, ¿dónde encontramos en las especificaciones aptas? Busque por esas referencias, así lo encuentra. El LVHT. Bueno, aquí en esta tabla que nos muestra, dice, mire, los datos de placa que usted tiene son tales, y los que quiere colocar como nuevos son tales. ¿Quiere hacerlo? Digámosle que sí. Actualizar. Entonces se cambiaron los datos antiguos por los datos nuevos. ¿Sí? Es como para comparar datos antiguos, datos nuevos, datos antiguos, datos nuevos, y queremos hacer la comparación entre los diferentes tipos de motor. Listo, ya con esto pues tenemos aquí el modelo de nuestra máquina. Aquí está la curva par contra velocidad, la curva corriente contra velocidad y la curva factor de potencia contra velocidad. Si vamos a los datos de rotor bloqueado, datos característicos de rotor bloqueado y datos de placa, ven que estos datos ya se actualizaron. Entonces, lo normal que es que con los datos de placa yo calcule el modelo, pero como en este momento ese módulo está desactualizado, entonces lo estamos haciendo al revés. Estamos llamando un modelo que los que ya tienen en la librería, y con esos datos del modelo actualizamos los datos de placa. Para la carga mecánica, entonces para poder mirar la curva de arranque del motor, algo importante son los datos mecánicos. Entonces primero, inercia, las constantes de inercia de estas máquinas. Entonces tenemos constantes de inercia para el motor, para el grupo de acople y para la carga. Entonces vamos a asumir que la carga está directamente conectada al motor, o simplemente que el grupo de acople tiene inercia despreciable. Simplemente si es una polea, por ejemplo, la inercia de la polea es despreciable. Entonces motor, entonces tenemos la velocidad nominal del motor, 1800 RPM. Aquí en datos de placa habíamos dicho que es un motor de 4 polos, ¿cierto? Entonces 60 Hz nos da una velocidad sincrónica de 1800 RPM. Vamos a decirle que la inercia de este motor es de 1. ¿De cuántos? De 300 caballos. Es un motor de 250 caballos, listo. Sí, el H, la inercia es de 1 megavatio segundo por MVA. Ya con ese dato se calcula esta constante de inercia. Vamos a decirle que el acople entre motor y carga tiene inercia despreciable. Y vamos a decirle que la carga tiene una inercia de 2. Aquí básicamente lo que se hace es una suma, ¿cierto? De las constantes de inercia, y con esta constante de inercia se calcula, con esta inercia se calcula la constante de inercia. Entonces 1 más 2 da 3, y con este 3 calcula la constante de inercia. Entonces
¿En qué nos afecta estas constantes? Básicamente en el tiempo de arranque, nada más. Esas constantes nos determinan el tiempo de arranque. ¿Quién nos da esas constantes? Del motor, el fabricante del motor, y de la carga, el ingeniero mecánico o electromecánico encargado de hacer la instalación. ¿Sí? Llámese polea, bomba, ventilador, lo que sea. Los ensayos para encontrar esas cargas son sencillos realmente. Si uno tiene un laboratorio ya como el que tenemos nosotros, es muy sencillo encontrar las constantes de inercia. En términos generales, básicamente, enrollar una cuerda alrededor de la carga, colocarle un peso de una masa conocida, por ejemplo 10 kilogramos, y dejar caer el peso. Y con un cronómetro contar cuánto tiempo duró en caer el peso, cierta altura. ¿Cierto? A medida que el peso se va cayendo, la cuerda que estaba enrollando va haciendo que esa carga gire, ¿cierto? Entonces, sabiendo la masa y sabiendo el tiempo y la distancia recorrida, con eso uno calcula la constante de inercia. Realmente es un ensayo muy sencillo, si uno tiene el laboratorio adecuado. Bueno, ahora la carga. ¿Qué carga vamos a colocar? Entonces, tenemos diferentes tipos de carga. Cargas genéricas, en función de cierta ecuación, o si ya sabemos que vamos a alimentar ciertas utilidades, no vamos a alimentar con esta carga el sistema de ventilación, con esta carga vamos a alimentar unas motobombas, entonces ahí podemos escoger, mire, yo quiero alimentar un ventilador con ese motor. ¿Sí? Entonces es el motor que va a mover toda la parte de ventilación de los sótanos. ¿Sí? O ventilación del auditorio. O no, este es el motor con el cual voy a mover la bomba de agua potable o de aguas hervidas, etc. ¿Sí? Entonces ahí están los diferentes tipos de bombas. La potencia nominal de la bomba o del ventilador, en general la potencia nominal de la carga mecánica, va a ser igual a la potencia nominal del motor. En este tipo de software no se puede hacer cosa diferente. Yo no puedo conectar una bomba de 500 caballos a un motor de 300 caballos. Pues en la práctica eso ya sería ilógico, pues aquí tampoco lo permite. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, escojamos el ventilador. El ventilador, listo. Ok. Entonces ahí tenemos en café la curva par velocidad del motor y en verde la curva par velocidad del ventilador, de la carga mecánica. Entonces ahí podemos ver claramente que los dos elementos son compatibles. El par de arranque del motor es mucho mayor que el par de arranque de la bomba, del ventilador, perdón. Y a condiciones normales de operación, nuestro ventilador, nuestra carga mecánica, está pidiendo un par inferior al 100% del par del motor. ¿Cierto? Entonces estamos por debajo de la potencia nominal del par nominal. Para hacer arranque de la máquina, para hacer el estudio de arranque, podemos hacer dos tipos de arranque. Uno que es arranque estático, que simplemente yo le digo cuál es la corriente de arranque. Acá le estoy diciendo, mire, la corriente de arranque es 644% de la corriente nominal, es este dato. Y en el dato de carga aquí le puedo decir cuánto dura el tiempo de arranque. Entonces él toma simplemente esos dos datos y genera un rectángulo. Si a mí lo que me interesa es realmente modelar esa carga mecánica y determinar cuál es el tiempo de arranque, lo vamos a hacer con un modelo dinámico. Entonces, estos datos son para modelo estático, que es un modelo reducido. Los datos, como lo vamos a trabajar, nos van a servir para encontrar el modelo dinámico, que es mucho más preciso. Ay, ¿le di cancelar? Sí. Pilo Yoli.
Esto. Listo, con eso ya modelamos nuestro motor. ¿Cuál es la corriente a plena carga de ese motor? ¿250? Ahí seleccionamos el de 250. Sí, el de 250 LV, de bajo voltaje. Listo. Entonces, aquí en esta ficha se nos presenta la corriente a plena carga. Entonces, para un motor de 250 caballos, con el modelo que nosotros trabajamos, 250 caballos con el modelo que nosotros trabajamos, 480 voltios, tenemos una corriente a plena carga de 265 amperios. A mí no me cargó ese, me quedó en 300. 5. Permítame un momentico. Toca volver a hacer el proceso seleccionado. Sí, es que creo que al principio le habíamos dicho que 300 y luego lo cambiamos a 500. Nos permite. Bueno, entonces aquí está. Estoy revisando su motor. Entonces tenemos una potencia de 300 caballos. Entonces, para actualizar ese dato, pasamos aquí a 250 caballos. Seleccionamos datos del fabricante, 480 voltios, y ya con esa potencia volvemos a cargar el modelo que habíamos escogido. Pero es LV, ¿no? Library, sí, LV de 250 caballos, este. Y OK. Y actualizar datos, listo. Ahí ya tenemos los datos actualizados. ¿Sí? Entonces tocaba actualizar la potencia. Entonces tenemos una corriente a plena carga de 265 amperios. ¿Sí? Es este dato, FLA, corriente a plena carga de 265 amperios. Entonces con esa corriente vamos inicialmente a especificar nuestro conductor. ¿Qué conductor se necesita para una corriente de 265 amperios? Entonces, lo primero que uno hace es ir a las tablas de los fabricantes, ¿cierto? Vamos a asumir que vamos a tener conductores en cobre, que van a estar canalizados en ductos en acero, IMC o EMT. Ese calibre no se dimensiona como con el 1.25 ¿no? O sea, no se sobredimensiona el conductor con el 1.25 de la corriente nominal. 1.15, 1.25 es para la protección. Sí, sí, señor. Pues, vamos a la norma.